No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés cuidando a un niño que no es tuyo, poniendo la mesa para alguien que nunca dice gracias, o simplemente esperando que te vean. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy tocará tu corazón. La alarma matutina ni siquiera había sonado cuando Alicia Rodríguez abrió los ojos en el pequeño departamento de un ambiente que rentaba en la Roma Norte, Ciudad de México. Las delgadas paredes dejaban pasar los sonidos de sus vecinos, un bebé llorando, el murmullo lejano de la televisión matutina, el tintineo de trastes lavándose en preparación para otro día de trabajo. A los 42 años, Alicia había aprendido a despertar antes del sol, su reloj interno sintonizado con las necesidades de otros en lugar de sus propios deseos. Sus manos callosas se movían automáticamente por su rutina matutina, preparando café instantáneo en una taza desportillada, revisando el clima en la pantalla agrietada de su teléfono y poniéndose el mismo uniforme azul marino que usaba 6 días a la semana. La tela se había suavizado por incontables lavadas, pero aún conservaba el tenue aroma del suavizante caro de la mansión de los Martínez donde trabajaba. Ese olor era a la vez consuelo y recordatorio de la línea invisible que cruzaba cada día entre dos mundos. El viaje en pecero desde la Roma Norte hasta las lomas de Chapultepec tomaba 90 minutos en un buen día, más tiempo cuando el tráfico se arrastraba por el periférico como un río metálico de frustración. Alicia presionó su cara contra la ventana, viendo cómo la ciudad se transformaba mientras se movían hacia el poniente. Las paredes con grafiti y las tienditas de la esquina daban paso a jardines cuidados y casas estilo colonial, cada transición marcando otro paso lejos de todo lo familiar hacia la fortaleza reluciente donde pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia. Pensó en Isabela y Mateo mientras el pecero se sacudía por el tráfico matutino. Sus caritas soñolentas serían la primera vista que la saludaría al llegar a la residencia Martínez. A los 7 y 3 años respectivamente, se habían convertido en el latido de su existencia, sus risas y lágrimas más preciosas que cualquier sueldo que hubiera recibido jamás. Su padre, Ricardo Martínez, permanecía como una figura distante en sus vidas, presente físicamente cuando los negocios se lo permitían, pero emocionalmente inalcanzable, como si el amor paternal fuera un lujo que su portafolio no pudiera costear. La fortuna de los Martínez, construida a través de inversiones astutas en bienes raíces y una empresa tecnológica que había salido a la bolsa durante el boom del Internet, se asentaba cómodamente en el rango de 9 cifras. El patrimonio neto de Ricardo fluctuaba con las condiciones del mercado, su riqueza distribuida entre acciones, bonos, Bitcoin y propiedades esparcidas desde Polanco hasta Miami. Sin embargo, con toda su perspicacia financiera, parecía incapaz de calcular el valor de la mujer que mantenía unida a su familia con fuerza silenciosa y devoción incondicional. La propia historia de Alicia comenzó 42 años atrás en una Ciudad de México diferente, una donde los sueños competían con la supervivencia y el amor a menudo llevaba el rostro del sacrificio. Nacida de padres que habían llegado a la capital con nada más que esperanza y determinación desde Oaxaca, aprendió temprano que el valor no se medía en pesos, sino en la profundidad del cuidado que uno podía brindar a otros. Su madre había limpiado casas para familias adineradas en Polanco, regresando cada tarde con historias de niños que lo tenían todo excepto lo que más necesitaban, alguien que realmente los viera. Cuando Alicia perdió a su propio hijo a los 26 años, un niño que vivió solo 3 días, sus pequeños dedos nunca lo suficientemente fuertes para aferrarse a la vida, algo fundamental cambió dentro de ella. El dolor excavó un espacio en su corazón que solo podía llenarse amando a los hijos de otras personas, con la tierna ferocidad que habría dado al suyo. Esa pérdida se convirtió en su superpoder, transformando el dolor en una capacidad casi sobrenatural para nutrir, proteger y sanar. Hace 3 años, cuando la esposa de Ricardo Martínez finalmente había abandonado la pretensión de maternidad y había desaparecido para perseguir su arte en París, dejando atrás a 2 niños confundidos y desconsolados, Alicia llegó como una respuesta a una oración que nadie recordaba haber hecho. Llegó recomendada por otra familia,
su reputación construida sobre una base de confiabilidad, calidez y una habilidad misteriosa para transformar el caos en calma. La mansión Martínez se extendía por 2 hectáreas en las lomas de Chapultepec. Su arquitectura contemporánea, toda líneas limpias y ventanas del piso al techo que ofrecían vistas impresionantes de la ciudad abajo. El diseño interior hablaba de dinero gastado descuidadamente, pisos de mármol italiano que resonaban con soledad, pinturas abstractas que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, y muebles tan prístinos que parecían advertir contra el toque humano. Era un monumento a la riqueza que había olvidado su propósito, hermoso y frío como un mausoleo. Desde su primer día, Alicia se movió por estos espacios estériles como un viento cálido, trayendo vida a habitaciones que solo habían conocido silencio. Colgó los dibujos de Isabela en el refrigerador, a pesar de la mirada de desaprobación de la mucama. Llenó el cuarto de juegos con el sonido de arrullos cantados en español, su voz llevando melodías que su propia madre había tarareado mientras fregaba los pisos de otras personas. Convirtió la cocina en un laboratorio de amor, horneando galletas que llenaban la casa con el aroma de vainilla y canela, enseñando a los niños que la comida preparada con cariño sabía diferente a cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Pero era en los momentos silenciosos que la verdadera magia de Alicia se revelaba. Cuando Isabela despertaba de pesadillas sobre la partida de su madre, Alicia estaba ahí, acariciando su cabello y susurrando que a veces la gente se va, no porque seamos poco queribles, sino porque ellos están perdidos. Cuando Mateo luchaba con los terribles 2 años, tirándose al piso de mármol en berrinches espectaculares, Alicia se arrodillaba junto a él con infinita paciencia, sosteniendo espacio para sus grandes sentimientos hasta que se transformaban en risitas y peticiones de abrazos. Ricardo observaba estas interacciones desde la distancia, cuando las observaba del todo. La mayoría de los días se iba a su oficina del centro antes de que los niños despertaran y regresaba después de que se habían dormido, sus cuentos de buenas noches, otra responsabilidad que había delegado a la mujer que pagaba para que cuidara. Su relación con la riqueza siempre había sido complicada. Proporcionaba seguridad y estatus, pero también le había enseñado a ver todo a través del lente de la transacción. En su mundo, el amor era algo que comprabas a través de regalos caros y escuelas privadas, no algo que crecía en el suelo de la presencia diaria y el cuidado paciente. Los otros miembros del personal en la casa Martínez trataban a Alicia con distancia educada, reconociendo su competencia, pero nunca aceptándola completamente como igual. Carmen, la mucama que había trabajado para la familia durante 12 años, mantenía jerarquías estrictas y recordaba a todos, incluyendo a Alicia, que eran empleados primero, seres humanos segundo. El jardinero hablaba solo español básico y se mantenía en sí mismo. La cocinera, una mujer temperamental llamada Claudia que había estudiado en Le Cordon Bleu, veía la cocina como su dominio y apenas toleraba las sesiones de horneado de galletas de Alicia con los niños. Este aislamiento podría haber roto a alguien más, pero Alicia había aprendido hace mucho que el amor no requiere audiencia para ser real. Se derramó en Isabela y Mateo con la misma devoción que un río muestra a sus riberas, moldeando sus días con innumerables pequeñas bondades que nadie se molestaba en notar o apreciar. Le enseñó a Isabela a trenzar el cabello durante las tardes perezosas de domingo, sus dedos trabajando juntos mientras hablaban de todo y nada. Le mostró a Mateo cómo amarrarse los zapatos, celebrando cada pequeña victoria como si acabara de aprender a volar. Los niños, a cambio, la amaban con la ferocidad sin complicaciones que solo los niños poseen. Corrían hacia ella cuando estaban heridos, buscaban su aprobación para sus dibujos y logros, y gradualmente comenzaron a llamarla Tía Alicia, un título que significaba más para ella que cualquier reconocimiento formal jamás podría. Su amor se convirtió en su validación, su felicidad su mayor logro, pero el amor dado en silencio a menudo pasa desapercibido por aquellos que más necesitan verlo, y la casa Martínez continuó operando según sus ritmos establecidos de desapego emocional y afecto comprado. La riqueza de Ricardo continuó creciendo, su portafolio de inversiones floreciendo incluso mientras su conexión con sus hijos se marchitaba, mientras que la cuenta bancaria de Alicia
permanecía modestamente estable, la mayor parte de su modesto salario enviado a casa para apoyar a sus padres ancianos en sus años dorados. La primera grieta en esta distancia cuidadosamente mantenida apareció en una mañana neblinosa de martes en noviembre, cuando el ritmo ordinario de sus vidas fue interrumpido por un momento extraordinario de terror y gracia. Era el tipo de mañana que comienza como cualquier otra, pero termina cambiándolo todo. El tipo de día que revela quiénes son realmente las personas cuando cae la pretensión como una máscara descartada. Isabela había atrapado una gripe estomacal que se estaba extendiendo por su cara escuela privada, dejándola pálida y decaída en el sofá de la sala. Alicia pasó la mañana moviéndose entre cuidar a la niña enferma y entretener a Mateo, quien a los 3 años poseía la energía ilimitada de alguien que nunca había conocido la fatiga verdadera. Preparó tostadas simples y té de jengibre para Isabela. Leyó cuentos en inglés y español y de alguna manera logró mantener ocupado a Mateo sin despertar a su hermana dormida. Por la tarde, Isabela se sentía lo suficientemente bien para dormir la siesta pacíficamente, y Alicia decidió llevar a Mateo afuera para quemar algo de energía en el extenso jardín trasero. La propiedad Martínez incluía un parque infantil que había costado más que la mayoría de los carros, importado de Alemania e instalado por especialistas que habían dado una conferencia a Ricardo sobre características de seguridad y beneficios de desarrollo. Sin embargo, por todos sus componentes caros, nada sobre ese parque infantil igualaba la simple alegría de correr entre hojas caídas o perseguir mariposas. Mateo siempre había sido un niño aventurero, el tipo de muchacho que veía cada cerca como una sugerencia en lugar de un límite. Mientras Alicia estaba recogiendo los juguetes que habían esparcido por el césped, él divisó un gato sentado justo más allá del borde de la propiedad y decidió presentarse. El portón, que debería haber estado cerrado con llave, había sido dejado ligeramente entreabierto por la cuadrilla de jardinería que había trabajado esa mañana. Más tarde, Ricardo recordaría este momento como el que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la mujer que cuidaba a sus hijos. Había llegado a casa temprano, inusual para él, con la intención de revisar la gripe de Isabela y quizás demostrar el tipo de preocupación paternal que la terapia privada cara había sugerido que debería mostrar más seguido. En cambio, presenció algo que remodelaría su entendimiento del amor, el sacrificio y el verdadero significado de familia. Mateo se había alejado quizás 20 metros de la propiedad, pero en un barrio donde los residentes adinerados valoraban la privacidad sobre la seguridad peatonal, 20 metros eran suficientes para ponerlo directamente en el camino de un Mercedes sedán, cuyo conductor estaba más enfocado en su llamada por Bluetooth que en el límite de velocidad residencial. El carro viajaba al menos a 60 kilómetros por hora cuando Alicia divisó a Mateo agachado junto al gato, completamente ajeno al peligro que se acercaba. Lo que pasó después ocurrió en el espacio entre latidos del corazón, ese instante eterno donde el amor revela su verdadero rostro y los héroes nacen de las cenizas de momentos ordinarios. Alicia corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, sus zapatos deportivos gastados, encontrando apoyo en el asfalto empinado mientras se lanzaba hacia el niño, que se había vuelto más precioso para ella que su propia seguridad. Alcanzó a Mateo justo cuando el conductor del Mercedes finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos abriéndose en horror al darse cuenta de lo que estaba a punto de pasar. El chirrido de frenos se mezcló con el gruñido de esfuerzo de Alicia mientras alzaba al niño en sus brazos y los rodó a ambos hacia la seguridad de la banqueta. El carro los perdió por centímetros, lo suficientemente cerca para que Alicia pudiera sentir el calor de su motor y oler la goma de sus llantas. Ricardo lo vio todo desde la ventana de la sala, su corazón deteniéndose y reiniciándose mientras observaba la vida de su hijo colgar en la balanza, por lo que se sintió como horas, pero duró solo segundos. Para cuando llegó a la calle, Alicia estaba sentada en la banqueta con Mateo acunado contra su pecho, ambos temblando pero milagrosamente ilesos. El niño estaba llorando, más por shock que por herida, mientras Alicia murmuraba consuelo en español, su voz firme a pesar de las lágrimas corriendo por su cara. El conductor del Mercedes había salido de su carro,
su cara pálida con la realización de lo que casi había pasado. Se disculpaba profusamente, ofreciendo su información de seguro, preguntando si alguien necesitaba atención médica, pero Ricardo apenas lo escuchó. Todo su enfoque estaba en la mujer que se sentaba sosteniendo a su hijo, como si estuviera hecho de vidrio hilado, su cuerpo aún curvado protectoramente alrededor del niño, aunque el peligro había pasado. Por primera vez en 3 años, Ricardo realmente vio a Alicia, no como una empleada o una solución conveniente a sus necesidades de cuidado infantil, sino como un ser humano que acababa de arriesgar todo para salvar la vida de su hijo. La realización lo golpeó como un golpe físico, obligándolo a reconocer cuán completamente había fallado en reconocer la profundidad de su devoción y la magnitud de su sacrificio. Esa noche, después de que Mateo había sido revisado por su doctor familiar y declarado perfectamente sano, después de que Isabela había escuchado una versión cuidadosamente editada de los eventos del día, después de que la casa se había asentado en sus ritmos silenciosos usuales, Ricardo se encontró parado afuera del pequeño cuarto de Alicia en el nivel inferior de la mansión. Levantó su mano para tocar, luego hizo una pausa, súbitamente inseguro de cómo expresar gratitud por algo que trascendía cualquier entendimiento normal de deber o empleo. Cuando finalmente tocó, Alicia abrió la puerta ya vestida con su ropa de calle, su bolsa en su mano. Había estado planeando irse a casa, descomprimirse del trauma del día en la privacidad de su propio espacio, pero se detuvo cuando vio la expresión de Ricardo. «Necesito hablar contigo», dijo, y algo en su voz, una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado antes, la hizo dejar su bolsa e invitarlo al pequeño área de estar que servía como su recámara, sala y santuario. Se sentaron frente a frente en los muebles modestos que el diseñador de interiores de la mansión había seleccionado para los cuartos del personal, la distancia entre ellos representando más que espacio físico. Ricardo se encontró luchando con las palabras. Un hombre que comandaba salas de juntas y negociaba acuerdos de millones de pesos, súbitamente incapaz de articular la simple verdad de su gratitud. «Gracias», finalmente logró decir, y la inadecuación de esas 2 palabras colgó entre ellos como un puente demasiado pequeño para soportar el peso de lo que necesitaba ser cruzado. Alicia asintió, sus manos dobladas en su regazo, aún llevando el raspón en su palma de donde había amortiguado su caída. «Es un buen niño», dijo simplemente, como si arriesgar su vida por su hijo no requiriera más explicación que comentar sobre el clima. «Podrías haber muerto», dijo Ricardo, y había algo crudo en su voz que hizo a Alicia mirarlo más de cerca. Por primera vez, vio más allá del traje caro y la actitud confiada al padre asustado debajo, el hombre que casi había perdido algo irreemplazable y no sabía muy bien cómo procesar el dolor que podría haber sido. «Pero no fue así», respondió, y en esas 3 palabras Ricardo escuchó algo que había olvidado que existía, la fe silenciosa que mantiene unidas a las familias, la creencia inquebrantable de que el amor encontrará una manera de proteger lo que más importa. Hablaron por casi 1 hora esa noche, más tiempo del que habían hablado jamás como patrón y empleada. Ricardo se encontró haciendo preguntas que nunca había pensado hacer antes, sobre la familia de Alicia, su camino al cuidado infantil, sus sueños más allá de las paredes de su mansión. Ella respondió con la misma honestidad gentil que traía a todo lo demás, compartiendo pedazos de sí misma que había mantenido cuidadosamente guardados durante 3 años. Le habló de sus padres, que habían trabajado múltiples empleos para enviarla al colegio, donde había estudiado desarrollo infantil temprano antes de que la vida interviniera con planes diferentes. Habló de sus hermanos esparcidos por México, todos ellos cargando la ética de trabajo de sus padres como ADN, todos ellos entendiendo que el éxito significaba no lo que acumulabas, sino lo que contribuías. Mencionó brevemente y sin autocompasión al hijo que había perdido y cómo esa pérdida le había enseñado a amar a los hijos de otras personas con protección feroz. Ricardo escuchó con la atención de alguien escuchando un idioma que había olvidado que entendía. Su historia era tan diferente a la suya, donde su infancia había sido acolchonada por escuelas privadas y fondos fiduciarios, la de ella había sido moldeada por sacrificio y resistencia. Sin embargo, en su voz,
Escuchó algo que su riqueza nunca había podido comprar: el contentamiento profundo que viene de conocer tu propósito y vivirlo completamente. Cuando su conversación finalmente terminó, Ricardo caminó de vuelta a su propia recámara con una sensación extraña en su pecho, como si algo que había estado congelado durante años estuviera comenzando a descongelarse. Por primera vez desde la partida de su esposa, sintió el despertar de algo que eventualmente podría convertirse en gratitud, no solo por las heroicidades del día, sino por los incontables actos más pequeños de amor que habían mantenido intacta a su familia mientras él se enfocaba en construir su fortuna. Los días siguientes al casi accidente trajeron cambios sutiles a las dinámicas de la casa Martínez. Ricardo comenzó a llegar a casa más temprano, haciendo un esfuerzo por pasar tiempo con sus hijos antes de su hora de dormir. Notó cosas que habían sido invisibles para él antes: la manera en que la cara de Isabela se iluminaba cuando Alicia elogiaba sus dibujos, el confort que Mateo tomaba de los arrullos españoles que se filtraban de su cuarto cada noche, la transformación que ocurría en su mansión estéril cada vez que Alicia trabajaba su magia silenciosa. También comenzó a notar el trato de los otros miembros del personal hacia Alicia, la manera en que la relegaban a un estatus inferior a pesar de su educación y competencia obvia. Durante una junta del personal, hizo cambios sutiles a la jerarquía de la casa, asegurándose de que las opiniones de Alicia fueran escuchadas y respetadas, que sus perspicacias sobre las necesidades de sus hijos recibieran el peso que merecían. Pero el cambio, como el amor, a menudo llega en olas en lugar de corrientes constantes, y la familia Martínez estaba a punto de experimentar tanto la marea más alta de conexión como la resaca devastadora que amenazaría con arrastrar todo lo que habían comenzado a construir. La oportunidad para un entendimiento más profundo llegó en una silenciosa noche de domingo a finales de diciembre, cuando la Ciudad de México estaba experimentando una de sus raras tormentas invernales. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión mientras el viento doblaba las palmeras en el jardín en ángulos imposibles. Isabela había estado batallando con insomnio, una ocurrencia común durante tiempos de estrés o cambio, y Alicia se había ofrecido a sentarse con ella hasta que finalmente llegara el sueño. Ricardo las encontró en el cuarto de Isabela, su hija de 7 años, acurrucada contra el costado de Alicia, mientras la mujer que la cuidaba hablaba en tonos gentiles sobre cualquier cosa y todo: proyectos escolares, colores favoritos, sueños para el futuro, y miedos que parecían más pequeños cuando se compartían con alguien que realmente escuchaba. «Tía Alicia», dijo Isabela, su voz soñolienta pero curiosa, «¿por qué nunca tuviste hijos propios?». Era una pregunta inocente, el tipo que los niños hacen sin entender las minas terrestres que podrían activar. Ricardo se congeló en el umbral de la puerta, súbitamente consciente de que estaba presenciando algo privado y precioso, pero incapaz de obligarse a irse. Alicia estuvo callada por un largo momento, su mano continuando acariciando el cabello de Isabela mientras elegía sus palabras cuidadosamente. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el tipo de honestidad que solo emerge en la oscuridad, cuando las defensas están bajas y la verdad se siente segura. «Sí, tuve un bebé una vez», dijo suavemente. «Un niñito, más pequeño de lo que era Mateo cuando lo conocí por primera vez. Pero a veces, incluso cuando amamos a alguien con todo nuestro corazón, no podemos hacer que se queden». Isabela se movió contra su costado, procesando esta información con la consideración seria que los niños traen a los asuntos del corazón. «¿Estuviste muy triste?». «Sí, mija, más triste de lo que pensé que era posible estar». «Pero luego nos encontraste», dijo Isabela, y había algo tan categórico sobre su declaración, tal aceptación completa de la idea de que el amor podía transformar y trascender la pérdida, que Ricardo sintió lágrimas en sus ojos. «Sí», estuvo de acuerdo Alicia, presionando un beso en la parte superior de la cabeza de Isabela. «Luego los encontré». «Y nosotros también te encontramos», murmuró Isabela, y en minutos estaba dormida, su respiración profunda y pacífica, de la manera que solo viene cuando los niños se sienten completamente seguros. Ricardo se escabulló antes de que Alicia notara su presencia, pero sus palabras resonaron en su mente durante horas después. Se quedó despierto en su cama king size,
mirando el techo mientras la lluvia continuaba golpeando contra sus ventanas, y por primera vez en años pensó sobre la pérdida, no pérdida financiera, que entendía íntimamente, sino el tipo de pérdida que reorganiza tu alma y te enseña lo que realmente importa. Pensó en su propio hijo, cuya pequeña vida había durado solo 3 días, y se preguntó si alguien había sostenido alguna vez a ese niño con el tipo de ternura que Alicia mostraba a sus hijos. Pensó en su ex esposa, que se había ido no porque no los amara, sino porque no podía descifrar cómo amarlos lo suficiente. Y pensó en Alicia, quien había tomado su mayor tristeza y la había transformado en su mayor fortaleza, convirtiéndose en madre de niños que la necesitaban exactamente tanto como ella los necesitaba a ellos. La mañana siguiente trajo una vista inusual en la casa Martínez. Ricardo, sentado en la mesa de la cocina, compartiendo el desayuno con sus hijos, en lugar de apresurarse a su oficina con café y emails. Observó a Alicia moverse por la cocina, preparando las tostadas francesas favoritas de Isabela y cortando la comida de Mateo en pedazos manejables, y la vio diferente ahora. No como una empleada cumpliendo deberes contratados, sino como una mujer que había elegido derramar su corazón herido en sanar a otros. Alicia, dijo mientras ella le rellenaba su taza de café, y había algo diferente en su tono, algo que la hizo pausar y mirarlo directamente. Quiero que sepas cuán agradecido estoy, no solo por ayer, sino por todo, por la manera en que los amas. Ella asintió, un ligero rubor coloreando sus mejillas, no acostumbrada a tal reconocimiento directo del hombre que firmaba sus cheques. Ellos lo hacen fácil, respondió, pero ambos sabían que no era cierto. El amor nunca era fácil, solo necesario. Durante varias semanas este nuevo entendimiento pareció asentarse sobre la casa como una manta cálida. Ricardo hizo más esfuerzo por estar presente. Alicia se sintió más valorada y vista, y los niños se bañaron en la atención de ambos adultos que los cuidaban. Se sintió, por un breve y brillante momento, como si realmente pudieran convertirse en la familia que habían estado pretendiendo ser todo el tiempo. Pero la felicidad, Alicia había aprendido hace mucho, no era un destino sino un lugar de descanso temporal, y el universo no había terminado de probar la fuerza de los lazos que habían comenzado a forjar. El primer signo de problemas vino de una fuente inesperada. Claudia, la cocinera cuya experiencia culinaria siempre había sido su reclamo principal a la autoridad en la jerarquía de la casa, había estado observando la creciente cercanía entre Ricardo y Alicia con resentimiento creciente, interpretando su conexión como una amenaza a su propia posición y estatus. Claudia había trabajado para familias adineradas por toda la Ciudad de México durante 15 años y entendía las reglas no dichas que gobernaban las relaciones entre patrones y personal. Los límites existían por buenas razones, creía, y la creciente influencia de Alicia sobre las dinámicas familiares representaba un precedente peligroso que solo podía llevar a problemas. Su oportunidad para actuar llegó durante una cena que Ricardo organizó para inversionistas potenciales en su último negocio, una startup de tecnología sustentable que promete revolucionar el almacenamiento de energía renovable. La lista de invitados incluía varios capitalistas de riesgo prominentes, un par de celebridades que se habían convertido en inversionistas serios en tecnología verde, y la socia de negocios de Ricardo, una mujer de ojos agudos llamada Sandra, que había construido su propia fortuna a través de una combinación de inversiones estratégicas y eficiencia despiadada. Se suponía que Alicia no debía ser visible durante la cena. Su papel era mantener a los niños quietos y fuera de vista mientras los adultos conducían sus negocios. Pero Mateo había desarrollado fiebre esa tarde, el tipo de enfermedad súbita que transforma a niños alegres de 3 años en sombras miserables y pegajosas de sí mismos. Había intentado todo en su arsenal de técnicas de confort, trapos fríos, canciones gentiles, animales de peluche favoritos, pero nada parecía calmarlo. Su temperatura había subido a 38.3 grados, lo suficientemente alta para justificar preocupación, pero no lo suficientemente alta para justificar una visita a la sala de emergencias. Lo que más necesitaba era la presencia constante de alguien que lo amara incondicionalmente, y Alicia estaba preparada para proporcionar exactamente eso.
El problema surgió cuando los llantos de Mateo crecieron lo suficientemente fuertes para disturbar la conversación de la cena. Ricardo, atrapado entre su preocupación paternal y sus obligaciones profesionales, se encontró desgarrado entre dos mundos que súbitamente parecían incompatibles. Claudia vio su oportunidad y la tomó con la precisión de un cirujano manejando un escalpelo. «Señor Martínez», dijo, apareciendo en el umbral del comedor con urgencia perfectamente cronometrada. «Disculpe que lo interrumpa, pero hay una situación con la nana que requiere su atención inmediata». Había elegido sus palabras cuidadosamente, usando el título profesional de Alicia en lugar de su nombre, enfatizando la relación de empleo en lugar del lazo personal. Los invitados a la cena levantaron la vista con el interés educado de personas que entendían que los niños y sus cuidadores a veces creaban inconvenientes que requerían intervención adulta. Ricardo se excusó y siguió a Claudia a la cocina, donde ella procedió a pintar un cuadro de Alicia como alguien que había sobrepasado sus límites, que se había vuelto demasiado involucrada emocionalmente con los niños, que ahora estaba interrumpiendo negocios importantes porque no podía mantener distancia profesional apropiada. «Está arriba negándose a dejar que alguien más ayude con Mateo», reportó Claudia, con la combinación correcta de preocupación y desaprobación. «Dice que ella sabe lo que es mejor para él, que nadie más puede consolarlo apropiadamente. No es sano, señor Martínez, este nivel de apego». Las acusaciones cayeron en tierra fértil, porque la nueva apreciación de Ricardo hacia Alicia había sido complicada por su propia incomodidad con la intimidad emocional. Parte de él reconocía que las preocupaciones de Claudia jugaban con sus miedos más profundos sobre las relaciones, sobre el territorio peligroso entre lo profesional y lo personal, sobre la vulnerabilidad que venía con dejar que alguien importara demasiado. Subió las escaleras al cuarto de Mateo, donde encontró a Alicia sentada en la mecedora junto a la ventana, su hijo acurrucado contra su pecho, mientras ella tarareaba melodías suaves en español. La fiebre de Mateo había bajado, y estaba durmiendo pacíficamente por primera vez en todo el día, su pequeño puño enroscado alrededor de un mechón del cabello de Alicia. «Su temperatura está en 37.2», susurró cuando Ricardo apareció en la puerta. «Creo que va a estar bien, pero quería asegurarme de que se mantenga cómodo durante la noche». Ricardo miró esta escena, su hijo seguro y pacífico en los brazos de una mujer que había pasado todo su día enfocada en su confort y sanación, y sintió algo que podría haber sido gratitud si no hubiera estado enredado con las insinuaciones de Claudia y sus propios sentimientos complicados sobre dependencia y apego. «Yo me puedo hacer cargo desde aquí», dijo, y había algo diferente en su voz, algo que hizo a Alicia mirarlo con cautela súbita. «Finalmente, está durmiendo», dijo cuidadosamente. «Si lo movemos ahora», «Dije que yo me puedo hacer cargo», repitió Ricardo, y esta vez su tono no dejaba espacio para negociación. Alicia cuidadosamente transfirió a Mateo a los brazos de su padre, el niño moviéndose ligeramente, pero permaneciendo dormido. Mientras reunía sus cosas para salir del cuarto, Ricardo se encontró luchando con emociones que no podía nombrar muy bien: apreciación mezclada con resentimiento, gratitud complicada por miedo, amor ensombrecido por el terror de ser vulnerable a alguien cuyas propias necesidades no entendía. «Alicia», la llamó mientras llegaba a la puerta, y cuando se volteó hacia él, vio algo en sus ojos que recordaría después con pesar: confianza completa, la expectativa de que lo que fuera que estuviera a punto de decir sería amable y justo y digno de la relación que habían estado construyendo. «Tal vez Claudia tiene razón», dijo, y las palabras se sintieron como traición incluso mientras salían de su boca. «Tal vez te estás involucrando demasiado». El dolor que cruzó por la cara de Alicia fue rápidamente ocultado, pero no lo suficientemente rápido para que Ricardo lo perdiera. Ella asintió una vez, un movimiento agudo y decisivo que habló de heridas que él no entendía completamente, y salió del cuarto sin otra palabra. Esa noche, después de que sus invitados se habían ido a casa y sus hijos estaban durmiendo pacíficamente, Ricardo se quedó despierto, sintiéndose como si hubiera cometido un error terrible, pero incapaz de identificar exactamente qué era o cómo arreglarlo. Las preocupaciones de Claudia
Habían parecido razonables cuando las presentó, pero ahora se sentían como ecos de sus propios miedos en lugar de observaciones legítimas sobre el comportamiento de Alicia. El daño, sin embargo, había sido hecho. Claudia había plantado semillas de duda que crecerían en las semanas por venir, alimentadas por la propia ambivalencia de Ricardo sobre la intimidad emocional y su desconfianza aprendida hacia relaciones que no podían ser controladas a través de contratos y expectativas claras. Alicia, por su parte, comenzó a retraerse de la intimidad casual que se había desarrollado entre ella y la familia Martínez. Continuó cuidando a los niños con la misma devoción, pero era más cuidadosa ahora sobre los límites, más consciente de su papel como empleada en lugar de miembro de la familia. Las conversaciones espontáneas con Ricardo pararon, reemplazadas por actualizaciones educadas sobre los horarios y necesidades de los niños. Los niños, sensibles a los cambios en el clima emocional de la manera en que los animales sienten tormentas que se acercan, comenzaron a portarse mal de maneras pequeñas. Isabela se volvió pegajosa y ansiosa, mientras Mateo desarrolló un patrón de berrinches que parecían diseñados para forzar a los adultos en su vida a prestarle atención. La casa, que brevemente se había sentido como un hogar, regresó a su estado previo de disfunción elegante. Pero el universo, como la madre de Alicia siempre había dicho, tiene una manera de revelar la verdad, incluso cuando tratamos de escondernos de ella. La prueba final de sus lazos frágiles se acercaba, y cuando llegara, quitaría toda pretensión y forzaría a todos a confrontar quiénes realmente eran y qué verdaderamente valoraban. La crisis comenzó en una mañana de jueves a principios de marzo, cuando la Ciudad de México estaba experimentando uno de esos días perfectos de primavera que recordaban a todos por qué la gente toleraba el tráfico, los gastos y los ocasionales temblores para vivir en la capital. El aire era fresco y claro, las montañas visibles con detalles impresionantes, e incluso el notorio smog parecía haberse tomado el día libre. Alicia llegó al trabajo para encontrar la casa en su caos matutino usual, Isabela buscando una tarea perdida, Mateo negándose a comer cualquier cosa que no fuera servida en su tazón favorito de dinosaurios, y Ricardo preparándose para una presentación crucial a inversionistas potenciales que volaban desde Tokio. La presentación representaba meses de trabajo y millones de pesos en inversión potencial para la compañía de energía renovable de Ricardo. Su patrimonio neto personal era lo suficientemente sólido para resistir cualquier contratiempo de negocios. Pero este proyecto particular representaba más que dinero. Era su intento de crear un legado más allá de la acumulación de riqueza, de contribuir algo significativo al mundo que sus hijos heredarían. Se fue esa mañana sin apenas una palabra a nadie, su mente ya enfocada en hojas de cálculo y retornos proyectados, completamente inconsciente de que este sería el día que todo cambiaría. Alicia se asentó en su rutina usual, alistando a los niños para la escuela y manejando los 1000 pequeños detalles que mantenían sus vidas funcionando suavemente. La maestra de Isabela había solicitado una conferencia sobre su ansiedad reciente y dificultad para concentrarse, mientras Mateo tenía programado su chequeo de bienestar de 3 años con su pediatra. Era el tipo de día ordinario que habría pasado sin comentario, si no fuera por la llamada telefónica que llegó justo después del almuerzo. Carmen, la mucama, tomó la llamada en su español vacilante, su cara poniéndose pálida mientras escuchaba el español rápido del otro extremo. Cuando colgó, se volteó hacia Alicia con lágrimas en los ojos. «Es su madre», dijo en voz baja. «Su madre está en el hospital». Los detalles llegaron en fragmentos durante los siguientes minutos. La madre de Alicia se había desmayado en el centro comunitario donde trabajaba voluntaria 3 días a la semana, enseñando español a inmigrantes recién llegados. Un derrame cerebral, pensaban los doctores, aunque aún estaban haciendo pruebas. Estaba consciente pero confundida, pidiendo por su hija en los pocos momentos cuando parecía reconocer dónde estaba. Alicia se quedó en la cocina Martínez, sus manos temblando mientras procesaba esta información. Su madre había sido el centro firme de su familia, la mujer que había trabajado turnos dobles para mantenerlos alimentados y con techo, quien había insistido en la educación incluso cuando el dinero era escaso,
quien les había enseñado que la dignidad venía de cómo tratabas a otros en lugar de lo que otros pensaran de ti. «Tienes que ir», dijo Carmen, reconociendo el conflicto jugando en la cara de Alicia. Pero no era tan simple. Ricardo estaba en la reunión más importante de su vida profesional. Los niños eran su responsabilidad, e irse sin permiso podría costarle el trabajo que necesitaba para pagar el cuidado médico de su madre. Llamó a la oficina de Ricardo, pero su asistente le informó que estaba en juntas todo el día y había dado instrucciones estrictas de no ser molestado excepto por emergencias. La asistente, entrenada para filtrar y priorizar, no consideró la crisis familiar de una empleada razón suficiente para interrumpir negociaciones multimillonarias. Alicia intentó su teléfono celular, pero fue directamente al buzón de voz, apagado para la presentación. Dejó un mensaje explicando la situación, pero no tenía idea de cuándo podría recibirlo o cómo podría responder. El tiempo se iba escurriendo, medido en latidos del corazón y preocupación. Cada minuto que se retrasaba era un minuto que no podía pasar sosteniendo la mano de su madre, estando presente para la mujer que siempre había estado presente para ella. El peso del deber luchó con el tirón de la devoción, y por una vez, la devoción ganó. Hizo arreglos para los niños. Isabela podría quedarse después de la escuela para cuidado extendido, y Carmen prometió recoger a Mateo de su cita con el doctor. Dejó notas detalladas sobre medicamentos, preferencias y rutinas. Luego tomó el primer autobús disponible hacia el centro de la Ciudad de México y el hospital público donde su madre yacía rodeada de máquinas e incertidumbre. Ricardo regresó a casa a las 7 de la noche, eufórico por el éxito de una presentación que había excedido sus expectativas más salvajes. Los inversionistas japoneses se habían comprometido a financiar su proyecto de energía renovable a un nivel que transformaría no solo su compañía, sino potencialmente todo el sector de tecnología limpia. Su fortuna personal acababa de aumentar por decenas de millones de pesos. Su reputación de negocios estaba asegurada por años por venir, y sintió la satisfacción particular que venía de lograr algo que importaba más allá de la mera ganancia. Su euforia duró exactamente lo que tomó descubrir que Alicia se había ido. Carmen trató de explicar la situación, pero su español se le falló bajo presión, y el español de Ricardo nunca había progresado más allá de ordenar en restaurantes y comunicarse con jardineros. El mensaje fue lo suficientemente claro, sin embargo, emergencia familiar, hospital, tuvo que irse, y la primera emoción de Ricardo no fue simpatía o entendimiento, sino enojo. ¿Cómo se atrevía a irse sin permiso? ¿Cómo se atrevía a priorizar sus propias necesidades sobre los requerimientos de su familia? ¿Cómo se atrevía a abandonar sus responsabilidades el mismo día que él había explícitamente dicho a su asistente que retuviera todas las llamadas? Claudia, que había estado esperando exactamente este tipo de oportunidad, apareció en su codo como un demonio útil. «Esto es exactamente de lo que estaba preocupada», dijo con preocupación perfectamente calibrada. El nivel inapropiado de apego, los problemas de límites. Las nanas profesionales no abandonan simplemente sus posiciones por problemas personales. Ricardo se encontró asintiendo, su enojo construyéndose, mientras Claudia pintaba la partida de emergencia de Alicia como evidencia de comportamiento no profesional, en lugar de crisis humana. Sus hijos estaban confundidos y ligeramente asustados por la interrupción a su rutina. La cena estaba tarde y su celebración estaba completamente arruinada por tener que lidiar con logística de cuidado infantil en lo que debería haber sido el mejor día de su vida profesional. Para la hora de dormir, se había convencido de que la partida de Alicia representaba una traición fundamental de confianza. Había firmado un contrato, aceptado responsabilidades, y luego las había abandonado sin aviso apropiado o autorización. El hecho de que estuviera lidiando con una emergencia médica familiar parecía menos importante que el principio de confiabilidad profesional. Se fue a la cama esa noche, habiendo tomado una decisión que se sintió recta en su enojo, pero que lo atormentaría por meses por venir. En la mañana, terminaría el empleo de Alicia. Había construido su fortuna sobre el principio de que los negocios eran negocios, que los sentimientos personales no podían interferir con los estándares profesionales, que los límites claros y las consecuencias
eran esenciales para mantener orden. Lo que no sabía, lo que no aprendería por otro año, era que Alicia pasó esa noche sosteniendo la mano de su madre mientras máquinas monitoreaban signos vitales y enfermeras se movían silenciosamente por pasillos que olían a desinfectante y esperanza. Su madre había despertado a medianoche, confundida y asustada, pidiendo a su hija en español que se volvía más frenético hasta que la voz de Alicia la calmó de vuelta a sueño pacífico. «Mija», había susurrado su madre en uno de sus momentos más claros. «¿Te enseñé bien? ¿Te enseñé a amar?» Y Alicia, lágrimas corriendo por su cara, había respondido: «Sí, mamá, me enseñaste todo». Su madre murió al amanecer pacíficamente, con la voz de su hija cantando los mismos arrullos que Alicia había compartido después con Isabela y Mateo, las canciones que conectaban generaciones a través de melodía y memoria. Para cuando Ricardo estaba componiendo su carta de terminación, Alicia estaba haciendo arreglos funerarios y preguntándose cómo encontraría la fuerza para continuar respirando en un mundo sin la risa de su madre. La carta la estaba esperando cuando regresó a la mansión Martínez 3 días después, exhausta por el dolor y la planeación del funeral, pero desesperada por regresar a los niños que la necesitaban y al trabajo que proporcionaba su única fuente de ingreso. Había dejado 17 mensajes de voz para Ricardo, cada uno explicando su situación en mayor detalle, pero él nunca la había llamado de vuelta. La carta era breve, profesional y devastadora. Efectivo inmediatamente. Sus servicios ya no eran requeridos. Su cheque final sería depositado directamente, y todos los beneficios terminarían al final del mes. Las razones dadas eran falla en proporcionar aviso adecuado de ausencia y abandono de responsabilidades contractuales. No había reconocimiento de sus 3 años de servicio devoto, ningún reconocimiento del amor que había derramado en sus hijos, ningún entendimiento de que había elegido entre lealtades imposibles y tomado la única elección que su corazón permitiría. Estaba siendo descartada como un aparato que funcionaba mal, reemplazada antes de que su ausencia pudiera crear cualquier inconveniente duradero. Alicia leyó la carta 2 veces. Parada en el vestíbulo de mármol, donde había saludado incontables mañanas con esperanza y propósito. La casa se sentía diferente ya, más fría, más estéril, como si su partida hubiera restaurado su calidad original, similar a museo. Podía escuchar a Isabela y Mateo jugando en algún lugar arriba, sus voces un recordatorio de todo lo que estaba perdiendo sin culpa propia. Carmen apareció en su codo, su cara grabada con simpatía e impotencia. «Lo siento», susurró. Pero no había nada que ella pudiera hacer. Su propia posición era lo suficientemente precaria, sin interferir en decisiones tomadas por el hombre que firmaba todos sus cheques. Alicia subió las escaleras una última vez, esperando despedirse de los niños que se habían convertido en el deleite de su corazón, pero Claudia la interceptó antes de que llegara a sus cuartos. «Las instrucciones del señor Martínez fueron muy claras», dijo la cocinera con satisfacción, apenas oculta como preocupación. «Una ruptura limpia es mejor para todos los involucrados». Así que Alicia se fue de la manera que nunca había imaginado irse, silenciosamente, invisiblemente, cargando solo su bolsa y el peso de la injusticia. Los niños preguntarían por ella. Sabía, pero les dirían que a veces la gente se va y no regresa, que la vida continúa y los corazones sanan y el amor puede ser reemplazado a través de suficiente tiempo y distracción. Tomó el autobús de vuelta a la Roma Norte con lágrimas corriendo por su cara, no solo por su propia pérdida, sino por Isabela y Mateo, que despertarían mañana para encontrar que otro adulto en quien confiaban había desaparecido de sus vidas sin explicación o despedida. Pensó sobre la confianza y cuán fácilmente podía romperse, sobre el amor y cuán descuidadamente podía desecharse, sobre los hilos invisibles que unen a las familias y cuán rápidamente podían ser cortados por miedo y malentendido. El departamento al que regresó se sintió más pequeño de lo que recordaba, vaciado no solo por la muerte de su madre, sino por la ausencia de propósito que había dado significado a su vida durante 3 años. Se sentó en su sofá angosto, rodeada por las pocas pertenencias que comprendían todo su mundo material,
y se preguntó cómo alguien podía amar tan profundamente y aún ser considerado tan reemplazable. Pero el dolor, como la madre de Alicia le había enseñado, no era el final de la historia. Era el abono del cual el nuevo crecimiento eventualmente emergía. Y aunque no podía verlo aún, las semillas de la justicia ya estaban comenzando a brotar en la tierra rica de su sufrimiento. La casa Martínez, mientras tanto, comenzó su lento descenso de unidad familiar funcional a caos elegante. Ricardo contrató una nana de reemplazo dentro de una semana, una mujer entrenada profesionalmente, con referencias impecables que entendía límites y mantenía distancia emocional apropiada de sus pequeños protegidos. Era eficiente, puntual y completamente incapaz de proporcionar la calidez y cuidado intuitivo que había hecho a Alicia irreemplazable. Isabela comenzó a tener pesadillas otra vez, despertando gritando por tía Alicia y volviéndose inconsolable cuando le decían que su querida cuidadora se había ido. Mateo, demasiado joven para entender el concepto de partida permanente, pasó horas esperando junto a la puerta principal que Alicia regresara, su pequeña cara presionada contra el vidrio mientras observaba por su figura familiar caminando por la entrada circular. Ricardo, ocupado expandiendo su imperio de energía renovable y manejando la entrada de capital de inversión japonés, atribuyó los cambios de comportamiento de los niños a dificultades normales de ajuste. Los niños eran resistentes, le aseguró la nueva nana, y la consistencia eventualmente restauraría orden a sus vidas emocionales. Aumentó las sesiones de terapia, compró juguetes y actividades adicionales y asumió que el tiempo y la intervención profesional resolverían cualquier problema de apego persistente que sus hijos estuvieran experimentando. Pero el dinero, como estaba lentamente comenzando a aprender, no podía comprar el tipo específico de amor que sus hijos habían perdido cuando Alicia salió de sus vidas. La nueva nana les daba comidas nutritivas y mantenía sus horarios, pero no cantaba arrullos españoles, ni celebraba pequeñas victorias con orgullo entusiasta. Supervisaba sus actividades sin unirse a ellas, mantenía su seguridad sin entender sus corazones. Pasaron meses, y la casa se asentó en su nueva rutina de eficiencia cara y vacío emocional. Los negocios de Ricardo continuaron floreciendo. Su compañía de energía renovable recibió rondas adicionales de financiamiento. Sus inversiones personales en Bitcoin y acciones tradicionales se desempeñaron mejor de lo proyectado, y su patrimonio neto se acercó a cifras que habrían parecido imposibles cuando empezó su carrera empresarial por primera vez. Sin embargo, algo lo molestaba durante momentos silenciosos, una sensación de pérdida que no tenía nada que ver con dinero y todo que ver con la calidad de silencio en su casa. Los niños estaban bien cuidados, pero parecían más opacos de alguna manera, su risa menos espontánea, su alegría más tentativa. Las calificaciones de Isabela sufrieron ligeramente, mientras Mateo desarrolló una racha terca que ninguna cantidad de experiencia profesional en cuidado infantil parecía capaz de abordar. Fue Isabela quien finalmente lo forzó a confrontar lo que había perdido cuando eligió priorizar estándares profesionales sobre entendimiento humano. Tenía 8 años ahora, lo suficientemente articulada para expresar emociones complejas, pero lo suficientemente joven para creer que la comunicación honesta podía resolver cualquier problema. «Papá», dijo una noche mientras él la arropaba, «¿por qué tía Alicia se tuvo que ir?». Había preparado para esta pregunta, desarrollado una explicación apropiada para su edad sobre cómo a veces los trabajos de las personas terminan y tienen que encontrar trabajo nuevo. Pero cuando miró a los ojos de su hija, vio algo que detuvo su discurso ensayado antes de que pudiera comenzar. La misma mirada que recordaba de su propia infancia, cuando los adultos le habían mentido sobre cosas que importaban. «Su madre estaba enferma», dijo finalmente, y era parcialmente cierto, aunque no toda la verdad. «Pero podríamos haber ayudado», dijo Isabela con la lógica de un niña que creía que el amor resolvía problemas. «Tenemos mucho dinero. Podríamos haber pagado por los doctores». Ricardo sintió algo retorcerse en su pecho, un reconocimiento de que su hija de 8 años entendía algo sobre lealtad familiar que se le había escapado completamente. «Es más complicado que eso, cariño. Ella nos amaba», continuó Isabela, y había algo feroz en su voz,
algo que le recordó incómodamente su propia determinación cuando creía en algo fuertemente. Nos amaba como si fuéramos sus hijos reales, y nosotros la amábamos también. Eso debería contar para algo, ¿no? La besó en la frente y apagó la luz, pero sus palabras resonaron en su mente mucho después de que se durmió. En la declaración simple de su hija, escuchó una acusación de su propia cobardía emocional, su disposición a sacrificar relación por la seguridad de distancia profesional. Esa noche, incapaz de dormir, Ricardo se encontró en su oficina en casa, mirando los reportes financieros que usualmente le proporcionaban confort y propósito. Su compañía de energía renovable estaba prosperando. Su portafolio de inversiones nunca había estado más fuerte, y sus contadores proyectaban crecimiento continuo a través de todas sus corrientes de ingresos. Por cualquier estándar medible, era más exitoso de lo que había sido jamás. Sin embargo, se sentía vacío, como si el éxito hubiera excavado espacio dentro de él sin llenarlo con algo significativo. Pensó sobre la pregunta de Isabella. Eso debería contar para algo, ¿no? Y se dio cuenta de que durante 3 años había dado por sentado la misma cosa que su dinero no podía comprar: amor incondicional dado libremente. Comenzó a recordar momentos que había presenciado pero nunca apreciado completamente. Alicia despierta toda la noche cuando Mateo tenía fiebre alta, negándose a dormir hasta que su temperatura regresara a normal. La manera en que había celebrado el primer paseo exitoso en bicicleta de Isabella, como si fuera una victoria olímpica. Los incontables actos pequeños de ternura que habían mantenido unida a su familia mientras él se enfocaba en construir su fortuna. Y recordó la carta que había escrito, fría y profesional, reduciendo 3 años de servicio devoto a una violación de contrato que garantizaba terminación inmediata. Nunca había preguntado siquiera sobre su madre. Nunca se preguntó si estaba bien. Nunca ofreció el tipo de apoyo que cualquier ser humano decente proporcionaría a alguien experimentando una crisis familiar. La culpa, cuando finalmente llegó, fue abrumadora. Pasó la mañana siguiente tratando de rastrear la información de contacto actual de Alicia, pero parecía haber desaparecido del mundo cuidadosamente conectado de trabajadores domésticos de las Lomas. La agencia de empleo, que originalmente la había recomendado, reportó que ya no estaba buscando posiciones de nana. Su número telefónico viejo había sido desconectado, y la dirección en archivo de su aplicación de empleo llevaba a un edificio de departamentos donde los residentes actuales nunca habían oído de ella. Ricardo contrató un investigador privado, diciéndose a sí mismo que era por razones prácticas. Necesitaba proporcionar referencias apropiadas, asegurarse de que había recibido su cheque final, atar cabos sueltos que habían sido pasados por alto en su prisa por terminar su empleo. Pero la verdad era más simple y más complicada. Necesitaba disculparse, reconocer la magnitud de su error, intentar restitución por una herida que iba mucho más allá de meros asuntos de empleo. La investigación tomó semanas, pero eventualmente el rastro llevó de vuelta a la Roma Norte, a la comunidad donde Alicia había crecido y las personas que la habían conocido mucho antes de que pusiera un pie en la mansión Martínez. Lo que Ricardo descubrió ahí cambió su entendimiento, no solo de la mujer que había cuidado a sus hijos, sino de todo el mundo que existía más allá de su burbuja privilegiada. Alicia no había desaparecido, simplemente había regresado a casa, a un vecindario donde la gente se cuidaba unos a otros y el amor se medía en presencia en lugar de presentes. Estaba trabajando en un centro comunitario, enseñando español a inmigrantes recientes y ayudándolos a navegar los sistemas complejos de salud, educación y empleo que podían parecer tan abrumadores para familias tratando de construir vidas nuevas en un país desconocido. Los niños con los que trabajaba la adoraban con la misma devoción que Isabella y Mateo habían mostrado, atraídos a su combinación de guía firme y paciencia infinita. Había canalizado su dolor por perder tanto a su madre como a su familia sustituta en servicio a otros, transformando dolor en propósito de la manera que solo los corazones más fuertes pueden manejar. Cuando Ricardo finalmente encontró el coraje para visitar su lugar de trabajo, se sintió como un alien aterrizando en un planeta extranjero. El centro comunitario era una bodega convertida en un vecindario donde el español era el idioma principal
y murales cubrían paredes que habrían sido consideradas bienes raíces valiosos en su mundo. El edificio zumbaba con actividad. Niños haciendo tarea, adultos mayores asistiendo a clases de ciudadanía, familias compartiendo comidas y historias, y el tipo de intimidad casual que su riqueza nunca había podido comprar. Encontró a Alicia en un salón de clases, ayudando a un grupo de mujeres a practicar frases en español que necesitarían para entrevistas de trabajo. Se veía mayor, pensó, y había una quietud sobre ella que no había estado ahí antes, como si el dolor se hubiera asentado en sus huesos y se hubiera vuelto parte de su fundación en lugar de algo que cargaba. Cuando lo vio parado en la puerta, su cara permaneció perfectamente compuesta, pero él captó el más pequeño endurecimiento alrededor de sus ojos, la postura defensiva sutil de alguien que había aprendido a no confiar en apariencias de amistad de personas que tenían el poder de lastimarla. «Señor Martínez», dijo educadamente, y la dirección formal lo golpeó como una bofetada, recordándole la distancia a la que habían regresado después de esos breves meses de algo acercándose a cercanía. ¿Podríamos hablar?», preguntó, y algo en su voz, incertidumbre tal vez o remordimiento genuino, la hizo asentir y excusarse de sus estudiantes. Caminaron a un pequeño patio detrás del edificio, donde el arte de los niños decoraba paredes y cajas de jardín, cultivaban vegetales que suplementarían comidas familiares. Era el tipo de espacio que había sido creado a través de trabajo voluntario y materiales donados, hermoso en su imperfección y rico con la evidencia de amor comunitario. «¿Cómo están los niños?», preguntó Alicia primero, porque su corazón aún les pertenecía incluso, aunque su empleo no. «Te extrañan», admitió Ricardo, y la honestidad simple de esa declaración abrió algo entre ellos que la cortesía formal había tratado de mantener cerrado. «Isabela pregunta por ti constantemente. Mateo aún espera junto a la puerta a veces, observando que regreses a casa». El dolor que cruzó por la cara de Alicia fue rápidamente controlado, pero no lo suficientemente rápido para que Ricardo lo perdiera. Había amado a esos niños completamente, y perderlos había excavado una herida que podría nunca sanar completamente. «Son fuertes», dijo en voz baja. «Los niños se adaptan, pero no deberían tener que hacerlo», respondió Ricardo, y había algo diferente en su voz ahora, algo que hizo a Alicia mirarlo más cuidadosamente. No deberían tener que perder a alguien que aman, porque su padre era demasiado estúpido y asustado para entender lo que realmente importaba. La disculpa cuando llegó fue comprensiva y devastadora. Ricardo le habló sobre el investigador privado, sobre los meses de búsqueda, sobre la culpa que lo había comido desde el día que escribió esa carta terrible. Habló sobre sus propios miedos de apego emocional, su desconfianza aprendida hacia relaciones que no podían ser controladas a través de contratos y expectativas claras. Le habló sobre las preguntas de Isabela y la lealtad de Mateo, sobre la manera en que la casa se sentía vacía a pesar de estar llena de muebles caros y cuidado infantil profesional. Reconoció que había fallado no solo como patrón, sino como ser humano, dejando que el miedo superara la compasión cuando ella necesitaba apoyo más. «Tu madre», dijo al final, y su voz se quebró ligeramente. «Lamento mucho lo de tu madre. Debería haber estado ahí. Debería haber ayudado». Alicia escuchó todo esto con la misma paciencia que había mostrado a sus hijos cuando luchaban por expresar emociones complejas. Cuando terminó, estuvo callada por un largo momento, observando a un grupo de niños jugar fútbol en el patio mientras elegía sus palabras cuidadosamente. «Le hubiera caído bien», dijo finalmente. «Mi madre siempre decía que la gente no es buena o mala, solo asustada o valiente, y la gente asustada hace cosas que no harían si se sintieran seguros». Fue perdón, pero no del tipo que había esperado, no absolución que borrara sus errores, sino entendimiento que reconocía su humanidad incluso mientras lo hacía responsable por sus elecciones. «Los niños», dijo, ¿Podrías verlos? ¿Solo una vez? Creo que necesitan saber que estás bien». Alicia estuvo callada por tanto tiempo que Ricardo comenzó a pensar que se negaría. La idea de ver a Isabela y Mateo otra vez reabriría heridas que había trabajado duro para sanar. La forzaría a confrontar la profundidad de su pérdida de nuevo. Pero el amor, como había aprendido de su madre, era más fuerte que la autoprotección.
Sí, dijo simplemente. Me gustaría mucho. La reunión fue arreglada para el sábado siguiente, en una ubicación neutral, el parque donde Alicia solía llevar a los niños cuando necesitaban aire fresco y espacios abiertos. Ricardo los trajo temprano, pasando el tiempo de caminata preparándolos para ver a alguien que habían extrañado desesperadamente, pero aprendiendo que no podían simplemente regresar a cómo eran las cosas antes. Isabela divisó a Alicia primero, su pequeño cuerpo quedándose completamente quieto por un latido antes de lanzarse en una carrera que cubrió la distancia entre ellas más rápido de lo que parecía físicamente posible. Se tiró a los brazos de Alicia con el tipo de abrazo desesperado que hablaba de meses de amor y pérdida guardados. Mateo, ahora de 4 años y más cauteloso, se quedó atrás al principio, como probando si esta reunión era real o solo otra decepción cruel. Pero cuando Alicia se arrodilló y abrió su otro brazo, diciendo su nombre en el tono gentil que recordaba de incontables horas de dormir y rodillas raspadas, él también se disolvió en lágrimas y abrazos. Ricardo observó desde la distancia, dándoles espacio para una reunión que les pertenecía a ellos en lugar de a él. Lo que presenció fue una clase magistral en amor incondicional. La manera en que Alicia lo sostuvo como si pudiera derramar meses de afecto perdido en un solo momento, la manera en que escuchó su torrente de historias y preguntas con atención completa, la manera en que los hizo sentir vistos y valorados y queridos solo por estar presente. Cuando la tormenta emocional inicial había pasado, extendieron una manta bajo un árbol y compartieron el tipo de conversación fácil que una vez había sido su ritmo diario. Isabela mostró nuevas habilidades que había aprendido en la escuela, mientras Mateo demostró su vocabulario mejorado y su habilidad para trepar equipo de juegos que una vez había parecido imposiblemente alto. ¿Eres feliz?, preguntó Isabela en un punto, su intuición de 8 años captando los cambios en el comportamiento de Alicia. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondió Alicia honestamente. A veces la felicidad toma trabajo, como aprender a andar en bicicleta. Tienes que practicar el equilibrio. Mientras la tarde progresaba, Ricardo notó algo extraordinario sucediendo. Sus hijos, que habían parecido opacos y cautelosos por meses, comenzaron a brillar otra vez en la presencia de Alicia. Su risa se volvió más espontánea, sus movimientos más confiados. Era como si su amor hubiera regado tierra golpeada por sequía, trayendo color de vuelta a flores que habían estado marchitándose sin cuidado apropiado. Cuando era tiempo de irse, las despedidas fueron llenas de lágrimas, pero diferentes de la separación abrupta que había marcado su partida de sus vidas. Esta vez, había promesas de mantenerse en contacto, planes para visitas futuras, y el confort de saber que el amor podía sobrevivir incluso cuando la geografía y las circunstancias hacían el contacto regular imposible. Mientras caminaban de vuelta a su carro, Isabela deslizó su mano en la de su padre y lo miró con ojos serios de 8 años. Ella nos enseñó que la familia no es solo gente que vive en la misma casa, dijo. La familia es gente que te ama incluso cuando no pueden verte todos los días. Ricardo apretó su mano, reconociendo sabiduría que le había tomado 43 años entender. Pero entender y actuar, como Ricardo estaba aprendiendo, eran 2 cosas completamente diferentes. Durante las semanas siguientes, se encontró atormentado por el contraste entre la alegría de sus hijos durante su visita con Alicia y su comportamiento apagado cuando regresaron a casa. La nueva nana era competente y profesional, pero era un sustituto pálido para la mujer que los había amado no porque era su trabajo, sino porque su corazón los había elegido como propios. Comenzó a darse cuenta de que sus intentos de arreglar la situación, a través de sesiones de terapia incrementadas y actividades caras, estaba abordando síntomas en lugar del problema central. Isabela y Mateo no estaban luchando con desorden de ajuste o problemas de apego. Estaban dolidos por la pérdida de alguien que había sido fundamental para su sentido de seguridad y pertenencia. Una noche, mientras estaba revisando reportes financieros en su oficina en casa, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Cerró su laptop, caminó arriba a los cuartos de los niños y les hizo una pregunta que nunca había pensado hacer antes. ¿Qué los haría felices?, le dijo a Isabela,
quien estaba luchando con tarea que debería haber sido manejable para una niña superdotada de 8 años. Ella lo miró con la cautela de alguien que había aprendido a no confiar en que sus deseos serían tomados en serio. ¿Realmente felices? ¿O solo un poquito felices? La distinción le rompió el corazón. Realmente felices. Quiero que tía Alicia venga a casa, dijo sin vacilación. Quiero que nuestra familia esté junta otra vez. Le hizo a Mateo la misma pregunta, agachándose junto al niño de 4 años que estaba construyendo estructuras elaboradas con blocks solo para tumbarlas en aparente frustración. Tía, dijo Mateo simplemente, como si la respuesta fuera tan obvia que hacer la pregunta era innecesario. Esa noche, Ricardo se quedó despierto pensando sobre familia y lealtad y la diferencia entre amor que podía ser comprado y amor que solo podía ser ganado a través de presencia consistente y cuidado. Su riqueza le había dado el poder de controlar la mayoría de los aspectos de su vida, pero era inútil, frente a la necesidad más profunda de sus hijos, ser reunidos con la mujer que les había enseñado cómo se veía el amor incondicional. Pasó la mañana siguiente haciendo llamadas telefónicas, reorganizando juntas y limpiando su horario para lo que podría ser la negociación más importante de su vida profesional. Pero en lugar de salas de juntas y portafolios de inversión, esta negociación tomaría lugar en un centro comunitario en la Roma Norte, y lo que estaba en juego se mediría en abrazos y cuentos de buenas noches en lugar de pesos y participación de mercado. Cuando llegó al centro comunitario por segunda vez, Ricardo encontró a Alicia en el mismo salón de clases, trabajando con el mismo grupo de estudiantes adultos que se preparaban para exámenes de ciudadanía. Esperó hasta que su sesión terminó. Luego se acercó a ella con el tipo de nerviosismo que no había sentido desde su primera presentación de negocios décadas atrás. «Necesito preguntarte algo», dijo, «y necesito que escuches toda la pregunta antes de responder». Alicia asintió, su cara mostrando la atención paciente que daba a todos que buscaban su ayuda. «Quiero que regreses», dijo Ricardo, «no como empleada esta vez, sino como familia. Quiero ofrecerte algo que nunca ha sido probado antes, algo que no encaja ordenadamente en contratos o leyes de empleo». Había preparado para esta conversación, pero las palabras aún salieron más torpemente de lo que había esperado. Le habló sobre su realización de que sus hijos la necesitaban en sus vidas permanentemente, no como ayuda contratada, sino como familia elegida. Habló sobre su propio crecimiento, su entendimiento de que el amor y la lealtad eran más valiosos que límites profesionales y distancia emocional. «No puedo ofrecerte un trabajo», dijo, «porque lo que Isabela y Mateo necesitan de ti no puede ser reducido a términos de empleo, pero puedo ofrecerte un hogar, un lugar en nuestra familia que no puede ser terminado o cancelado o interrumpido por mis miedos o los celos de cualquier otra persona». La oferta que delineó era sin precedentes en su experiencia, pero se sentía completamente correcta en su corazón. Quería proporcionar a Alicia seguridad financiera por el resto de su vida, no como pago por servicios, sino como apoyo familiar, el tipo de cuidado mutuo que existe entre personas que han elegido entrelazar sus destinos. Habló de fondos universitarios para cualquier niño que ella pudiera tener en el futuro, cuidado médico, planeación de jubilación y un acuerdo legal que protegería su derecho a permanecer parte de su familia independientemente de circunstancias cambiantes. «Piénsalo como una adopción que funciona en reversa», dijo con una ligera sonrisa. «En lugar de llevarte a nuestra familia legal, quiero escribirte en nuestros corazones de una manera que no pueda ser borrada». Alicia escuchó esta propuesta extraordinaria con su compostura característica, pero Ricardo podía ver lágrimas reuniéndose en sus ojos. Cuando terminó de hablar, estuvo callada por tanto tiempo que comenzó a preocuparse de que se negaría. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué ahora, después de todo lo que pasó?». Ricardo tomó una respiración profunda, sabiendo que su respuesta determinaría si ella confiaba en él lo suficiente para arriesgarse a ser lastimada otra vez. «Porque mis hijos me enseñaron algo que debería haber aprendido años atrás», dijo. «Me enseñaron que el amor no es algo que controlas o manejas o limitas a través de contratos y límites. El amor es algo que honras, proteges y nutres cuando tienes la suerte de encontrarlo».
Hizo una pausa reuniendo coraje para la admisión más vulnerable de su vida. Y porque he aprendido que el dinero puede comprar casi cualquier cosa, excepto las cosas que más importan. No puede comprar el sonido de contentamiento en la risa de mis hijos. No puede comprar la paz que viene de saber que alguien los ama completamente. No puede recomprar la confianza que rompí cuando elegí miedo sobre fe. Alicia se limpió los ojos con el dorso de su mano, un gesto que le recordó incontables momentos cuando había consolado a sus hijos a través de sus propias lágrimas. ¿Qué pasa con el otro personal?, preguntó prácticamente. ¿Qué pasa con la gente que piensa que estoy sobrepasando límites otra vez? No habrá otro personal así, respondió Ricardo firmemente. Claudia fue terminada hace 2 meses. Carmen entiende que eres familia, no competencia, y cualquiera que contratemos en el futuro entenderá desde el principio que no eres empleada, eres parte de nosotros. El compromiso que estaba haciendo se sentía tanto aterrador como absolutamente correcto. Estaba ofreciéndose a reestructurar toda su casa alrededor del reconocimiento de que el lugar de Alicia en sus vidas no podía ser definido por relaciones tradicionales de patrón-empleado. Los niños, dijo Alicia suavemente, ¿saben que estás aquí? Saben que estoy tratando de traerte a casa, admitió Ricardo. Han estado ayudándome a planear cómo hacer que esto funcione. Isabela tiene ideas sobre cómo reorganizar recámaras. Mateo te dibujó un cuadro de nuestra familia que te incluye justo en el centro. En esto, la compostura de Alicia finalmente se rompió. Lloró silenciosamente, lágrimas que parecían cargar meses de dolor y esperanza suprimidos. Sí, susurró. Sí, quiero venir a casa. Los detalles prácticos del regreso de Alicia tomaron varias semanas para arreglar, pero la reunión emocional sucedió inmediatamente. Ricardo llamó a los niños desde el centro comunitario, poniendo a Alicia en altavoz para que pudieran escuchar su voz prometiendo regresar a ellos permanentemente. Los acuerdos legales que formalizaron su nueva relación eran diferentes a cualquier cosa que los abogados de Ricardo hubieran redactado jamás. Crearon un documento que era parte papeles de adopción, parte constitución familiar y parte tratado de protección mutua. Alicia tendría autoridad completa para tomar decisiones respecto al cuidado diario, educación y bienestar emocional de los niños. Tendría seguridad financiera independientemente de circunstancias familiares cambiantes. Más importante, tendría estatus legal como familia, con derechos que no podían ser terminados por miedo o malentendido. Cuando Alicia finalmente caminó a través de la puerta principal de la mansión Martínez, por primera vez en más de un año, fue recibida por niños que habían crecido más altos, pero cuyos abrazos se sintieron exactamente iguales. La casa misma parecía exhalar, como si hubiera estado aguantando la respiración durante su ausencia y finalmente pudiera relajarse en su propósito verdadero como hogar, en lugar de meramente una residencia cara. Ricardo observó a sus hijos aferrarse a Alicia con años de afecto perdido, derramándose en un instante, y entendió que estaba presenciando algo que su dinero nunca podría haber comprado: la reunión de una familia que había sido desgarrada por miedo, pero sanada por coraje y amor. Esa noche, mientras compartían su primera cena familiar en más de un año, Ricardo miró alrededor de la mesa a las caras que conformaban su verdadera riqueza. Isabela estaba explicando su proyecto de arte más reciente con gestos animados, mientras Mateo insistía en sentarse tan cerca de Alicia como fuera posible sin treparse a su regazo. Alicia escuchaba a ambos niños con la atención completa que siempre había sido su regalo, haciendo preguntas que mostraban que valoraba sus pensamientos y experiencias. «Papá», dijo Isabela en un punto, «¿tía Alicia se va a quedar para siempre ahora?» Ricardo miró a Alicia, quien asintió con una sonrisa que tenía tanto promesa como paz. «Para siempre», confirmó. «Ella no va a ningún lado, y nosotros tampoco». Más tarde esa noche, después de que los niños habían sido arropados con cuentos extras y canciones, Ricardo y Alicia se sentaron en la sala que una vez se había sentido como museo, pero ahora zumbaba con la calidez de vida familiar genuina. «Gracias», dijo Ricardo en voz baja, «por darnos otra oportunidad, por elegir perdonarme cuando no lo merecía». Alicia sonrió, el tipo de sonrisa que tenía sabiduría ganada
a través de sufrimiento y alegría reclamada a través del amor. Mi madre solía decir que las familias no nacen, se construyen, respondió. Construimos algo bueno juntos, incluso cuando no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ahora llegamos a reconstruirlo más fuerte. Mientras los meses pasaron, la casa Martínez se asentó en ritmos que se sentían tanto familiares como completamente nuevos. La presencia de Alicia transformó no solo la experiencia diaria de los niños, sino todo el clima emocional de su hogar. La risa regresó espontáneamente. La hora de dormir se convirtió en celebración en lugar de tarea, e incluso actividades de rutina como tarea y quehaceres fueron infundidas con el tipo de guía paciente que ayudó a los niños sentirse capaces en lugar de criticados. Ricardo se encontró aprendiendo tanto como sus hijos, descubriendo que la vida familiar genuina requería presencia en lugar de presentes, atención en lugar de logros. Sus negocios continuaron prosperando. La compañía de energía renovable se había expandido internacionalmente y sus inversiones personales habían alcanzado niveles que aseguraban riqueza generacional, pero el éxito se sentía diferente ahora, significativo en lugar de meramente medible. Estableció la Fundación Alicia Rodríguez, dedicada a apoyar familias que necesitaban ayuda navegando crisis médicas, retos educacionales y los sistemas complejos que podían abrumar a personas que carecían recursos o conexiones. El primer proyecto de la Fundación fue un programa de becas para niños inmigrantes en la Ciudad de México, administrado a través del centro comunitario donde Alicia había trabajado durante su separación. En el primer aniversario del regreso de Alicia, la familia Martínez celebró con una cena silenciosa en casa seguida por una visita al cementerio donde la madre de Alicia estaba enterrada. Trajeron flores e historias, compartiendo memorias de una mujer que ninguno de ellos, excepto Alicia, había conocido, pero que había moldeado sus vidas a través del amor de su hija. «Estaría orgullosa», dijo Ricardo mientras estaban junto a la lápida. «Crió a alguien que nos enseñó cómo ser familia». Isabela, ahora de 9 años y sabia más allá de sus años, puso su pequeña mano en la de Alicia. «Ella no se fue realmente», dijo con la aceptación categórica que los niños traen a las verdades más profundas de la vida. «Está en todo el amor que aprendiste de ella, y ahora ese amor está en nosotros también». Mientras caminaban de vuelta al carro, Mateo brincando adelante mientras Isabela y Alicia discutían planes para el fin de semana, Ricardo reflexionó sobre el año que había transformado su entendimiento de riqueza, éxito y familia. Había aprendido que las cosas más valiosas en la vida no podían ser compradas, controladas o manejadas a través de contratos y límites profesionales. El amor, ahora entendía, era algo que recibías dándolo libremente, algo que conservabas compartiéndolo generosamente, algo que multiplicabas negándote a guardarlo celosamente. La familia Martínez se había convertido en prueba viviente de que los lazos más fuertes no se forjan a través de biología o documentos legales, sino a través de la elección diaria de aparecer unos para otros con paciencia, presencia y aceptación incondicional. 6 meses después, Ricardo recibió una llamada que proporcionaría la prueba final de sus lazos familiares reconstruidos. Una oportunidad de inversión mayor había emergido, una oportunidad de expandir su imperio de energía renovable a mercados europeos a través de una sociedad que requeriría reubicarse a Londres por al menos 2 años, posiblemente más. La oportunidad financiera era extraordinaria, potencialmente doblando su patrimonio neto y estableciéndolo como líder global en tecnología limpia. El reconocimiento profesional cementaría su reputación por décadas. Era exactamente el tipo de oportunidad que habría perseguido sin pregunta solo 2 años antes. Pero ahora, mientras discutía la posibilidad con Alicia y los niños, factores diferentes pesaban más fuertemente en su proceso de toma de decisiones. «Vamos juntos o no vamos en absoluto», dijo firmemente. «Esta familia no se separa otra vez». Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas ante esta declaración, reconociendo cuán completamente Ricardo había internalizado la lección de que las relaciones importan más que los logros. «Londres», dijo Isabela pensativamente. «Tienen buenas escuelas ahí. ¿Y parques?», agregó Mateo. «¿Con columpios?».
Las mejores escuelas del mundo, respondió Ricardo, y parques increíbles. Pero solo si todos quieren ir. La decisión, cuando llegó, emergió de conversaciones familiares que se extendieron por varias semanas. Investigaron vecindarios, escuelas y oportunidades culturales. Hablaron sobre aventura y nostalgia, sobre el coraje requerido para empezar de nuevo en un lugar nuevo y el confort de enfrentar retos juntos. Al final, eligieron aventura, no porque la oportunidad financiera era demasiado buena para dejar pasar, sino porque habían aprendido que la familia podía ser portátil siempre y cuando el amor permaneciera constante. La mudanza a Londres se convirtió en el siguiente capítulo en su historia continua de familia elegida y amor incondicional. Los negocios de Ricardo prosperaron en mercados europeos, mientras Alicia descubrió que su don para nutrir y guiar se traducía hermosamente a través de límites culturales. Isabela y Mateo se adaptaron a escuelas británicas con la resistencia que viene de sentirse queridos seguramente, y su hogar en Londres rápidamente adquirió la misma calidez y bienvenida que había caracterizado su mansión en México una vez que la presencia de Alicia la había transformado de residencia a hogar. Pero más importante, los meses en Londres probaron que los lazos que habían reconstruido eran lo suficientemente fuertes para resistir cualquier cambio externo. Habían creado algo que trascendía geografía, circunstancias o diferencias culturales, una familia mantenida unida no por obligaciones legales o dependencias financieras, sino por la elección diaria de amarse completamente e incondicionalmente. Años después, cuando Isabela y Mateo habían crecido hasta convertirse en adolescentes y luego adultos, cuando el imperio de energía renovable de Ricardo se había convertido en una fuerza global para cambio ambiental, cuando el cabello de Alicia se había vuelto plateado, y sus manos mostraban la evidencia acumulada de décadas gastadas cuidando a otros, aún se reunían alrededor de mesas de comedor y compartían el tipo de conversación que solo viene de personas que se han elegido unas a otras a través de alegría y tristeza, éxito y fracaso, separación y reunión. Y cuando la gente preguntaba sobre el secreto de la felicidad y estabilidad de su familia, Ricardo siempre daba la misma respuesta. Aprendimos que el amor no es algo que manejas o controlas. El amor es algo que honras, proteges y nutres cuando eres lo suficientemente sabio para reconocerlo y lo suficientemente valiente para elegirlo sobre todo lo demás. La familia Martínez había descubierto que la verdadera riqueza no podía medirse en pesos o bitcoin o portafolios de bienes raíces. La verdadera riqueza se medía en cuentos de buenas noches compartidos a través de décadas, en risa que resonaba por casas en múltiples países, en la confianza silenciosa que viene de saber que perteneces a gente que te elegirá una y otra vez, independientemente de las circunstancias. Alicia, la humilde nana de la Roma Norte que había dado su corazón a niños, que no dio a luz pero amó tan ferozmente como cualquier madre biológica, les había enseñado a todos que la familia no está determinada por genética o documentos legales. La familia se crea a través de la elección diaria de aparecer unos para otros con paciencia, presencia y el tipo de amor que ve más allá de diferencias superficiales al corazón humano latiendo debajo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cuidado a alguien que después te olvidó? ¿Alguna vez has amado con todo tu corazón, solo para que ese amor fuera desechado como mera obligación de empleo o profesional? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque cada mujer que ha amado a los hijos de otras personas como propios merece sentirse vista y valorada. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita recordar que su amor importa, que su sacrificio tiene significado, que el trabajo invisible de cuidar a otros es el trabajo más importante del mundo. Para más historias que honran a los héroes silenciosos que mantienen unidas nuestras familias, haz clic en el link del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros. Nos encontraremos otra vez en nuestra próxima historia, donde el amor siempre encuentra una manera de triunfar sobre el miedo, y los corazones que dan generosamente nunca son verdaderamente olvidados.